Bueno, estamos acá con Marico Carmona, poeta, actor, comunicador trans no binario que tiene 3 libros. El primero en 2019, Futuro Problema, Prometo Fallar de 2022 y Saber si llueve 2024. ¿Estoy bien? ¿Hice Sí, la tarea perfecto? creo que está bien. Está, va por ahí. ¿Cómo Yo que andás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. no quería, si le querés contar, porque estábamos ahí en producción, si le querías contar a Nelson qué era ser un trans no binario, porque le Ah, cuesta muy bien. entender. Si tenés algún, eh, Y como si fuera no quedarse con la etiqueta de varón o mujer. Es verdad, igual que creo que la población trans tiene muchas formas de nombrarlo trans y que algunas se pisan un poco. Cuando hablo con travestis históricas, me parece que hay algo muy similar en ser travesti, que es justamente no soy una mujer trans, soy una travesti. Exacto. Mm. Me parece que hay algo en el ser no binario que despierta un poco esa energía y que una vez lo hablé, ponerle con Marlene Guayar, que me decía, está bien que las nuevas generaciones tengan otra forma de nombrarlo porque uno necesita separarse de otras, no sé, como son conclusiones que saqué después de decidir, bueno, lo voy a nombrar de esta forma, voy a nombrar mi identidad de esta forma. Es que es algo, entre comillas, ¿no? Nuevo, ponele, de todas las, por ahí, identidades o reflexiones o conceptos que uno, en términos de identidad, escucha. Lo no binario, no binarie o no binaria, es como que de repente es algo que hace un par de semanas en Revista Cítrica denunciamos, de hecho, que ANSES no le está pagando las jubilaciones a 2 personas no binarias que no les reconoce como personas y no le pagan la jubilación y no nada, por el DNI. Una cuestión de que de una locura que en la burocracia de las instituciones todavía no está como muy instalado y respetado. Y como decís vos, hay como un montón de categorías que quedan rarísima esa palabra, pero como de repente muchas identidades que lo no binario de repente es como lo más nuevo o lo más, por lo menos en mi caso, lo que más me cuesta entender, como Claro. no termino de comprender a una travesti y me dice, no, yo no soy travesti. Yo soy mujer trans. Y después una mujer trans, no, yo soy travesti. Y después de repente no binarie. Y es como, bueno, son conceptos que uno va como aprendiendo en el camino también. Sí, creo que es una forma de nombrar que podemos a lo mejor pensarla como nueva. No sé si la identidad es nueva, me parece que Claro. la forma de nombrarla es nueva y que en general le vas a tener que preguntar a alguien su identidad para saberla, ¿viste? Como hay algo de esto de querer predecirlo, que a todos nos pasa, digo, a mí también siendo trans me pasa a veces que digo, bueno, sí, es una mujer trans y después lo hablas y dice, no, para nada, soy una travesti, digo, no sé, creo que hay unos matices ahí que son muy interesantes y también cómo cada quien define su identidad más allá del título. Ujú. Después a veces te pones a hablar con alguien y puede ser la misma forma de nombrarlo y otra forma de concebirlo. Vos estás colaborando, si no me equivoco, con el TG, donde contienen un montón de familias y pibes, pibas trans, ¿no? También. ¿Cómo es ese proceso? Sobre todo que muchas veces, imagínate si me pasa a mí que tengo 28 años. De repente una madre, un padre que tiene un hijo, una hija, un hije que de repente está, bueno, diciendo yo soy no binario. ¿Cómo es ese trabajo en acompañar a las personas también de otras generaciones, ¿no? Y que es algo más en compacto, con familia. Lo del teje es una locura, la verdad, el laburo que hacen. Yo en este momento no estoy tan involucrado como el año pasado, pero es un re laburo porque de golpe fue algo muy natural como se fue dando, ¿no? En principio empezó con la idea de hacer este evento en donde justamente a lo mejor sí, con la etiqueta no binaria, no para que solo vaya gente no binaria, pero sí pensando, bueno, viste, hay lugares de trabos, lugares de trabas, y bueno, ¿dónde estamos los que estamos ahí en el medio dudando Mm. o afirmando, pero en ese ir y venir? Eh, entonces empezó la idea como, bueno, un espacio de pertenencia, un espacio de rancho. Y al toque se acercaron de un... Había sucedido como una especie de casting para un documental en donde buscaban infancias trans. Entonces habían hecho un taller en donde reunían infancias trans. Y de golpe se hizo el documental y era, ¿qué hacemos con este espacio que estas infancias ahora lo necesitan? Mm. Porque una vez que ya conociste a otra persona trans, te cambió la vida, seguramente. Entonces
El Teje abrazó eso de decir, bueno, dale, dámelo a mí, me ocupo de este espacio, y de golpe era para infancias, y de golpe aparecieron adolescentes a tocar la puerta a decir, ayuda, necesitamos ver otros adolescentes trans fuera de la escuela, bueno, dale, vengan acá, y de golpe los adultos dijimos, che, pará, también lo necesitamos, no sé, hubo algo muy natural de cómo se fue agrandando y agrandando, y de golpe es un espacio que mueve montañas en un montón de sentidos. Yo por ahí, para empezar a indagar con tu proceso más artístico o más creativo, ¿cómo haces, cómo conviven ese menjunje de actor, poeta con comunicador? Yo creo que lo que más me define es ser artista. En ese sentido, siempre siento que estoy haciendo lo mismo, por más de que esté en otra disciplina o demás. Bueno, no sé, a veces no. Digo, hay veces que exceden esos límites, pero como actor y como escritor, como actor o como poeta, siento que soy el mismo y que estoy volviendo una masa en donde a veces te lo digo de esta forma, a veces de esta otra, y como comunicador también, las veces siempre que me paro frente a un micrófono busco, hay un mismo mensaje que termino transmitiendo. A la vez siento que es la vida un poco de muchos de hoy en día, de tener que ser multifacético para Claro. sobrevivir y de tener muchas puntas muchas pestañas abiertas en esta era tan de internet y a la vez tan de precarización laboral. Bueno, mucho hate también, mucho hate en las redes, entonces de repente en la parte más periodística tuya o comunicador, ¿cómo ves eso? Sobre todo sabiendo que, bueno, hay un discurso de odio que baja directamente del Estado, del gobierno hoy en día y apoya esos mensajes de odio. Sí, creo que hay una diferencia entre el hate antes de este gobierno y el hate actual, ¿no? En ese sentido, antes para mí fue mucho más hostil porque tenía mucho más exposición, estaba trabajando en Infobae, entonces había mucha gente que no estaba de acuerdo con mi identidad, digamos, que cuestiona mi identidad, que me venía a buscar para decirme las cosas. Y eso, qué sé yo, viste cómo es, de golpe no te molesta, no te molesta hasta que un comentario Sí. cuaja más profundo o sentís que no te afecta y de golpe te das cuenta que en la sumatoria sí te afectó y que estás tomando un montón de decisiones que tienen que ver con esos comentarios y que tienen que ver con ese odio a algo tan íntimo como la identidad también, ¿no? Como algo tan que, bueno, no lo puedo cambiar tan así, ni aunque me lo digan. Em, y de golpe, con la llegada de este gobierno y con los discursos de odio tan bajados desde arriba, me cambió mucho la mirada respecto a eso. Empecé a ser mucho más cuidadoso con lo que comparto. Decidí que no quiero exponerme a ciertas cosas. Puse un límite en algo que antes para mí no tenía límite y que no era una duda. Y me parece que la situación está lo suficientemente hostil como para preguntárselo y como para también entender quiénes están o estamos dispuestos a enfrentar eh, esas instancias, como puede ser a veces también decir, bueno, voy el miércoles a la marcha de jubilados sabiendo que van a reprimir, creo que en las redes sociales hay algo similar de, bueno, publico esto sabiendo que me van a hacer mierda y a lo mejor antes lo hacía con una liviandad que hoy no, y cuando lo hago es una decisión que tomo y es mucho más pesada que en otros momentos. Es increíble cómo terminás normalizando decir, bueno, yo sé que voy a publicar esto y me van a mandar con este tipo de comentarios, con estas cosas, con los doxeos y con todo. Es como que ya normalizás la violencia. Es Sí. como, es una cagada desde ese lado. Y es también gracioso porque encima es todo tan nado sincronizado que te debe haber pasado que como son tan ignorantes, no saben la diferencia entre una mujer trans y un chabón trans y que dicen nunca vas a ser varón o nunca vas a ser Sí. mujer y viste va a decir no, es que justamente soy un chabón y que pasa eso también, ¿no? Como Sí, la confusión es espectacular. sí, sí, es accidentalmente aliado. Sí, sí, total. A mí encima me pasó cuando trabajaba en Infobae haciendo estos videos como desarrollando algunos conceptos en relación a la comunidad LGBTIQ y me pasaba que mucho hate y a la vez el hate genera mucha bancada. Y también eso es impactante y también igual
está buenísimo que la gente te banque y también me parece una ola que a veces uno se deja llevar por eso y como, bueno, no, uno tiene que hacer lo que hace y después si te bancan, si no, no sé, hay algo de todo eso también. Como que termina siendo más importante lo que sucede en los comentarios que el contenido mismo que estás tratando de transmitir vos con una poesía, por ejemplo. Te dejas llevar por un comentario lindo también y de golpe te uno, otro y estás haciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces está esa pregunta en algún punto y igual la bancada me parece que está muy bueno en relación al hate y en relación a que también la gente se ocupa, no sé, yo nunca contesté el hate y siempre hay alguien que se está ocupando. Y eso es lo lindo un poco también de sentirse parte de una comunidad que tiene las respuestas también a esos bardeos y demás. A mí me bajaron la cuenta de Instagram 2 veces por hate. Y eso sí fue una paja porque yo en ese momento estaba trabajando con la cuenta. eh, y después, digo, terminé contactándome con gente de Meta que no me ayudaron del todo, pero sí me dieron un par de herramientas que ahora las uso y que a lo mejor me tienen más baneado por esas herramientas, pero no importa porque no recibo tanto hate hoy en día, que es bloquear a toda persona que dudo de si me está insultando o no, y yo ya te bloqueé por las dudas. Es que aparte es todo muy nuevo, ¿no? O sea, todo el fenómeno de el doxeo, los hate, los trolls, los bots, un montón de conceptos que yo le doy 5 años, o sea, yo no soy tan igual de las redes sociales, pero de acá a 5 años atrás como eso se aceleró muchísimo y instala en una generación que también está muy cagada a palos por la pandemia, por un montón de cuestiones socioeconómicas que están ocurriendo en Argentina y encima que está tratando de poner arte y buena voluntad, te insultan o te quitan tu Instagram, me imagino que debe ser, bueno, curtirse en el camino, ¿no? Como, bueno, ¿qué hago yo con esto? Y bueno, vos lo supiste, fuiste encontrando caminos de alguna manera, en las redes sobre todo. Sí, que todo pasa también, lo bueno, lo malo, lo que sea, pasa. En un momento te están llenando de mensajes y te están comentando absolutamente todo lo que subís y de un día para el otro se olvidaron de vos y es buenísimo en ese sentido. ¿Qué pasa con el hateo cuando viene de los propios, de la comunidad LGBTQ+, y sobre todo de la comunidad trans? ¿Cómo que a mí me saca? ¿Hay ¿Vos mucho cómo de haces? eso? No, es terrible. Parece a propósito va a decir, pará, boludo. Una cosa es que me hatee un libertario y otra cosa es que alguien de la comunidad que Claro. vos estás haciendo un laburo para visibilizar, para mostrar cosas, para lo que sea, y te vienen y no, porque fíjate que moviste el dedo así. Sí, fue mi mayor miedo, sobre todo cuando empecé este trabajo en Infobae, que me parecía como una pregunta moral de lo que estaba haciendo. Después uno dice, bueno, es trabajo y bajás a... Pero bueno, cuando uno se expone y todo eso, viste, es como que la línea es muy confusa. Em, pero era mi mayor miedo. La verdad es que no me lo dicen mucho en la cara. Sí, son cagones. Como que Sí. no, sí, escucho a veces de rumores o de cosas o de no sé qué. Lo que habló Pirula, lo que dijo Sí, Pirulo. entiendo, sé qué sucede, también sé que no me conocen del todo las personas que lo dicen, entonces no trato de no hacerme mala sangre y de ponerle buena onda, incluso si conozco a esa gente para que charlemos un poco y seguramente no estamos tan en desacuerdo como creen. Em, Así que en ese sentido, las pocas personas que me lo vinieron a decir, ya sea en comentarios o en la cara, se trascendió después, digo, momentos de tensión. Yo también me expongo hace mucho, desde antes de transicionar. Digo, no sé, me di cuenta de mi sexualidad. Ya tenía un programa de radio cuando me di cuenta de mi sexualidad, después de mi género, después, no sé, un montón de cosas que, que yo también me mandé cagadas, ¿no? De lo que decía. Digo, hoy en día escucho un programa que hacía hace 10 años y debe ser transodiante. No, y en ese sentido también entiendo esos matices de decir, bueno, nada. Y yo por ahí, A veces hay obviamente que... que no se compara, ¿no? Pero el hateo a la gente de las villas es tremendo. Esto de andá y morite, como cosas fuertes, ¿entendés? Como de repente que se emparentan un poco con el odio, la hazaña que hay en podrite, cosas como palabras que vos decís, ¿por qué estas palabras de gente que, tipo, no me conoces, ¿no? Como de repente, ahí entiendo un poco el tema de cómo uno armarse de corazas y decir, bueno, listo, encima uno migrante, que dicen que toma tierra, todo el tiempo te dicen andate a tu país y cosas como esas, es bueno, ¿a qué se enfrenta, no? ¿Qué decide enfrentar? Yo me enfrento a esto, si expongo u opino de cosas que están sucediendo en la coyuntura. Yo por ahí preguntarte, con más el proceso creativo de los libros, me interesa mucho saber
esta parte de cómo decís, bueno, este poema ya está, ¿no? Lo mismo que le pregunté a ella. Pero este poema ya está, esto yo ya no lo toco más porque a veces me ha tocado leer algún poemita, algún texto y yo estoy en el escenario y lo estoy mirando porque yo no tengo la capacidad tuya de memorizarla. Y digo, no, esto lo voy a editar mañana porque no sé si me gusta, pero me pasa muy seguido. No sé si a vos algo de eso te sucede o ya decís listo. La verdad es que soy bastante como para el otro lado, incluso a veces como que peco de no editar mucho o cosas así, pero con el tiempo igual son cosas que uno va trabajando. En ese sentido, tengo una poesía bastante impulsiva y bastante íntima, por más de que la comparto, ¿no? En general mis poemas y mis procesos de escritura son un momento que me está costando y que necesito atravesarlo a través de la escritura. Incluso Mm, a veces me duele sentir que no puedo escribir cosas lindas, o no que lindas, pero que no sean tristes, ¿no? O que no sean de los momentos difíciles, porque la escritura es mi refugio en los momentos difíciles y cuando estoy contento, quiero estar contento y hacer la no quiero mía y salir escribir. al parque. Tipo, no me surge escribir tanto como cuando estoy sufriendo o teniendo, no sé, o enojado con la vida o lo que sea, que la escritura aparece ahí como una forma de dialogar conmigo y de decir, bueno, tranca, está todo bien, como un cable a tierra, ¿no? En ese sentido, al ser tan personal en lo que me pasa y no sé qué, sí trabajo mucho con dos instancias. Una instancia de como hacer, sin pensar, sin releer prácticamente, o releyendo lo necesario solo para saber qué hablaba, pero como una relectura mínima, una edición mínima, y después otro momento completamente distinto en donde no me está pasando eso, en donde digo, bueno, vamos a A editarlo. corregirlo, claro. Y yo no soy muy académico tampoco, y hay un montón de cosas que se me pasan y que tengo que pedirle a alguna amiga académico que me dé una mano con algunas cosas, de decir, che, esto no sé, siento que no sé si está bien escrito, está mal escrito, no sé, cosas así en donde también ahí, por ejemplo, digo, con lo que fue los libros, siempre confié mucho en la persona que me editó y decir, bueno, yo también a vos te dejo un poco esta parte donde si me estás diciendo esto, confío. Sí me pasa con la memoria, que hay poemas que, ponele, mis editores me pidieron que los cambie para los libros y yo el que me sé de memoria es la primera versión. Claro. Y como que hay algo ahí en donde como también escribo un poco diciendo y juego con decirlo en voz alta mientras lo escribo y ver el tono y demás, me caso a veces con esa tonalidad y con, incluso a veces si digo, quiero cambiar una palabra o lo que sea, yo ya lo escribí con una frase que tiene una cantidad o un tiempo de palabras y bueno, voy a respetar eso, por más de que a veces la persona que tiene al lado me dice no tiene sentido lo que está, como no es que, bueno, sí, es matemático de la poesía. Vos tenés una forma particular de. Yo soy ignorante con lo que es el género literario de todo lo que sea poemas, poesías. Y vos tenés una forma particular de recitar, es como tenés un sello. Hay como una tónica que yo no lo escuché en otras personas que, por ejemplo, vos es como que ligás dos palabras sueltas, las ligás en una, y es como que está medio cantado, no sé, es como, Sí. es el sello marico, o sea, vos fue algo que se fue laburando, que vos lo ibas recitando, ibas encontrando comodidades en decir, bueno, lo digo de esta manera y sucedió, o dijiste, bueno, voy a empezar a recitar así porque, ¿cómo surge eso? Está escrito así en algún punto. Yo primero recité, después escribí Ah, también, ¿no? O sea, bueno, no, estaba escrito, pero para nada mostrable de mi ujú, parte, ¿no? Como que era un secreto eso que estaba escrito. Y de golpe, cuando me empezó a picar el deseo de compartirlo, ni en pedo lo compartía de manera escrita porque tenía la certeza de que estaba mal escrito. O que iba a leerse como algo mal escrito. Entonces me animé diciéndolo. Me animé diciendo, bueno, yo lo digo, entonces yo ya sé la pausa, no sé qué. Como un miedo a los puntos y las comas que después se me fue, obviamente, porque son, digo, no pasa nada. Pero en el Claro. momento era como, no sé, esta coma está mal puesta, me parece, como me atormentaba mucho eso, que después la primera vez que publiqué dije, hay una persona que de última te lo va a decir y tampoco es para tanto, digo, se aprende en un segundo. Lo sabía en realidad, pero era algo como un poco de la autoestima de la escritura y de, digo, mucha gente también es muy exigente con el arte, a veces
cuándo sos poeta, cuándo no, y yo siempre me autoproclamé poeta desde el primer poema. Sí, hay También mucha crítica a esto de, che, no es terapia, ¿no? No es para venir a hacer catarsis con lo que te pasa. Y cuando el otro lado es, che, pero pará, yo escribí, esto es un poema, lo hice yo y lo creé a partir, sí, de una experiencia. Pero bueno, no sé si a veces te pasa a vos con esto de si te asquea el escenario de repente, ¿no? O sea, yo no tengo tanto escenario, pero sí me ha pasado de, a veces me dicen, che, ¿querés leerte algunos poemas del barrio, qué sé yo? Como, y no estoy para leer ahora y decir lo que me pasa como algo así nomás. Es como, hay momentos, vos que tenés muchos escenarios, centros culturales, diferentes espacios, ¿no te pasa algo parecido a veces decir, y no sé si quiero exponerme hoy a leer mis poemas que son íntimos, como decís vos? al principio hacía todo de una manera mucho más improvisada. Me animaba a recitar algo que había escrito ese mismo día o cosas así. em, y después con el tiempo empecé a prepararme un poco más y entonces tengo algo preparado que no es lo que siento hoy. Entonces tengo esa carcasa de, bueno, te estoy leyendo algo que en realidad, que también es difícil a veces hacerse cargo de cosas que escribiste hace 10 8 5 años, pero lo recontra hago. Incluso mi sensación es que me pasé rosca un poco haciéndolo también y como que hace bastante tiempo que no dejé pasar tanto las cosas nuevas al filtro de lo que recito. También porque después fui investigando en el tipo de poesía y al principio era toda cantada y este estilo muy Rap. del juego, claro, sí, del juego de cómo se dice y cómo van y vienen las palabras y juegos de palabras, que después en un momento, digo, sigue estando eso en mi poesía, pero después también investigué un montón de otras formas que no todas son, me paro y te la digo. Pero en ese sentido me parece que el ejercicio del escenario es muy interesante y muy constructivo porque a ver, lo que decías, viste, como de las críticas a, a si esto es o no es, o si esto está bien o no está bien, ¿no? Creo que a veces uno se apabulla mucho con eso y que a veces, ponele que sí, ponele que está mal y ponele que es un bodrio porque yo te estoy contando lo que me pasa, que a veces pasa, ¿no? Bueno, a lo mejor uno tiene que trascender eso y pasar por ese estadio para después llegar al siguiente. Y es muy difícil entenderse como artista o entender qué puede ser tu obra si no podés pasar por lugares cerrados. Entonces, en ese sentido, hay algo del escenario que tiene un juego muy interesante de ver lo que le pasa a la gente con lo que vos tenés y de golpe algo que vos odias les gusta o algo que a vos te gusta les parece una mierda. Y no podés tampoco juzgar algo por una vez, ¿no? Entonces hay algo del ejercicio. Yo trato de ir a todos los lugares en los que me llaman a recitar. Desde el principio que traté de hacer eso, incluso después terminó siendo como una política cuando me empezaron a llamar de lugares más en donde te pagan y no sé, cosas así, en decir, bueno, voy a seguir yendo a estos otros espacios porque ahí pasan las cosas también. Bien. Yo tengo muchas preguntas, no sé, Gaby, si tenés alguna puntual. Sí, tengo más, pero apareció Pero para apareció un micrófono. atacarme. ¿Vamos a un corte? ¿Eso quiere decir? ¿No? No, no. Ah, ¿Yo qué hice? no. Bueno, de una. Yo no tengo problema. Esto está saliendo en vivo. Esto todo es así acá. No es por ahí. De repente te sorprendes porque un micrófono ataca a Gaby. No, bien, micrófono. Un pie de micrófono. Estamos hablando con Marico Carmona, que, bueno, nos visita esta noche para hablar un poco de todo. Y la pregunta específica que tengo para vos tiene que ver con el peso, entre comillas, no sé si es la palabra correcta, o esto de cargar la mochila de el representante poeta LGBT, ¿no? Como de repente hay un poco eso en, bueno, vamos a meter el cupo LGBT y pensemos en un chico trans que es disruptivo y a ver qué puede traernos distinto en lo que tiene que ver la escena de las poesías del porteña, por decirlo de alguna manera, que hay de todo, ¿no? ¿Qué pensás de eso? ¿Qué pensás de la escena porteña de la poesía? Como para redondearte y que encima esto del cupo LGBT en ese movimiento. Creo que hay mucha poesía, que hay mucha poesía oral, que es lo que a mí más me interpela y que es lo que más, digo, lo que más hago es escuchar poesía y escucharla en la boca de sus autores, lo cual a veces es genial, a veces hay gente que escribe cosas increíbles y que cuando te las dice se inhibe y un montón de cosas que tienen
que generan como altibajos en lo que sucede en las fechas de poesía. Este lugar, como decir el poeta LGBT, que creo que cuando sos igual parte de alguna minoría, si le decimos así, cuando sos parte de alguna minoría, siempre vas a ser un poco Pasa, ¿no? en todos los espacios. Digo, me pasa de todo lo que trabajo, que terminás como un poco en ese rol. Yo soy muy alguien de la conversación y de tratar de entender lo que piensa el otro y digo, esto que decías hace un rato, ¿no? De que te dicen tipo, pudrite en una zanja. Bueno, de verdad, como si lo tratamos de desarrollar no llega a ningún lado eso, porque si vos le preguntás a esa persona, cuando tenés hay gente con la que no se puede conversar, hay gente que está en contra de nuestra existencia Sí. por lo que sea y no se puede conversar. Y hay gente que no está en contra pero tampoco entiende nada. Y con esa gente yo trato de tener una conversación, entonces cuando me invitan trato de ir y de golpe justamente ser crítico de alguna manera. Prefiero estar ahí y de golpe decir algo al respecto o llevar mis poemas más queers y más incómodos que decir no voy por esto. Depende el contexto, ¿no? Digo, a veces si me está invitando a Dorni no voy a ir, pero en otras situaciones que me hice la pregunta, digo, bueno, voy y también no sé si es por eso, o sea, a veces también uno tiene la duda de, bueno, estoy acá por lo que escribo o estoy acá por lo que, no sé, hay un montón de capas, ¿no? Que te hacen decir, bueno, ¿por qué? Pero a la vez todos tenemos esas capas. Entonces digo, bueno, qué sé yo puedo. Bueno, yo por ahí preguntarte, no sé cómo estamos de tiempo, Pablo, primero. Bueno, perfecto. Bueno, el proceso de sacar un libro. ¿Estás ahora escribiendo algo? ¿Se viene un cuarto libro? ¿Algo que puedas adelantarnos de... bueno, son tiempos re difíciles, me imagino que brotan muchas palabras de uno, así que no sé, de repente nos sorprendés con un fin de año un nuevo libro. Porque estás sacando uno tras de otro. Y es verdad que fueron los tres muy al hilo. No lo decidí, o sea, soy muy impulsivo en un montón de sentidos, entonces te puedo decir que no y que de golpe a fin de año Y sí mañana haya un tenés- libro. Mi primer libro fue bastante loco, cómo fue el proceso, porque era como un concurso de poesía oral, pero bastante, no sé, como decirte que vi un posteo en Facebook que decía que había un concurso y que éramos 4 los que habíamos visto el posteo, como una cosa muy random que terminó en la publicación de mi primer libro, que era re importante para mí, y yo para nada pensé que de verdad iba a pasar eso, incluso era algo de Ciudad Emergente, entonces yo pensaba que iba a ser tipo un folleto con la cara de Larreta y de otro lado un poema mío, la publicación. Como que solo dije, bueno, voy a ir porque nunca había participado, era un slam, que es estas competencias de poesía, nunca había participado, dije, dale, voy a ir, y de golpe me gané la publicación del libro, y de golpe yo tenía pánico de que la gente leyera lo que yo escribía porque Claro, estaba mal escrito. claro. Entonces fue como un vértigo gigante y a la vez encima las chicas de Elemento Disruptivo, que son lo más, que encima es una re linda editorial, como que ni siquiera es que era la editorial de la reta. En ese sentido fue todo ganancia y me dijeron encima que como el festival había sido hace poco y ellas trabajaban por primera vez para el festival, querían ver si podíamos sacar el libro bastante rápido. Entonces fue un proceso más o menos de 2 meses, que es muy poco Muy poco. y que para mí fue muy genial porque fue como un proceso de aprendizaje gigante en donde también siento que recibí mucha ayuda de la editora porque sabía que me estaba proponiendo un Vos ya tenías desafío. una carpetita con un Word ahí y todo. Sí, no, yo tenía mis poemas que había escrito así en un montón de contextos distintos y ella me dijo, mándame todo lo que tengas. Y yo le mandé todo lo que tenía, ¿viste? O todo lo que más o menos publicarías y le mandé todo y ella hizo una primera selección. Yo después dije, no, estos son infaltables. Y después empezó como un laburo un poco más fino, donde yo siento que ella, que fue Clara Inés, fue quien me enseñó inicialmente a escribir un libro, porque era como que yo tenía mis versiones, mis cosas, pero a la vez a veces uno se enrieda, ¿no? Con estas ideas de, no, bueno, quiero que trate de, no, bueno, para un libro de poesía puede ser que trate de un tema, pero a la vez si tenés un montón de cosas escritas, hay un hilo conductor en tu escritura que a lo mejor vos no ves, pero la gente sí lo va a ver. Y después, bueno, apareció Puntos Suspensivos Ediciones también, y de golpe esta posibilidad de publicar otro libro, y era pandemia, para mí la pandemia sí fue un espacio de como mucha creación ante la incomodidad, entonces fue como, dale, hagámoslo.
también hice el Mundial de Escritura, que eran estos ejercicios en donde una vez por día tenías que escribir una página, no importa lo que te cueste, ni si estaba bueno o no, y eso me dio mucho material. Y después de golpe llegó la posibilidad de publicar Saber si llueve, que es el último y que es con Alfaguara, y que tiene la diferencia que no es una editorial independiente y que eso tiene sus pros y sus contras, pero uno de los pros era decir, bueno, de golpe en librerías de todo el país se va a poder encontrar mi libro y en lugares a los que ni yo ni mis editoriales... Es re loco eso. Es muy loco. No sé después cuánto sucede realmente, no lo investigué del todo, pero entiendo que es así y es bastante loco porque eso, lugares a donde las editoriales independientes no llegan o yo no llego, decir, bueno, saber que de golpe si alguien me quiere leer ahí, puede hacerlo. Pero sí, admito que al publicar este tercer libro dije, basta, take it easy, no vamos a publicar un libro por año ni nada de eso. Si sucede, sí, pero no lo quiero forzar, digamos. Claro. Y estos tiempos me parece que están cambiando demasiadas cosas a la vez y que eso trae palabras, pero también trae preguntas más que palabras y en esas preguntas a veces no me salen las palabras tan fácil, ¿no? Como digo, algo, incluso a mí me pasó en general, discursivamente respecto a la comunicación, por ejemplo. Antes tenía era bastante sencillo saber qué decir para mí, ¿no? Como decía, bueno, yo quiero hablar de esto, yo le quiero hablar a la gente de esto y que la población trans no sé qué. Ahora están pasando tantas cosas, están modificando tantas cosas a la vez que me estoy haciendo un montón de preguntas sobre qué tengo para decir o qué es. A la vez hay un montón de cosas concretas que se pueden y se deben decir. Pero bueno, me parece que es un buen momento para un poco una introspección de hacer un poco más de a poco. Y tengo ganas eso, de que mi próximo libro no sea tan un impulso y que vuelva a ser como ese primer libro que si bien fue muy veloz, recolectó poemas de toda mi vida también, porque era el primero. Entonces, en ese sentido, estoy con ganas de escribir, pero si te puedo decir un proyecto que no sé jamás cuándo se va a concretar porque son proyectos muy largos, pero estoy empezando a escribir una película. No, eso es tremendo. Veremos si lo concreto, pero ¿Vas a hacer el guión de la película? Sí. Ok, ¿y la vas a dirigir también? No sé, imagínate que estoy ahora Ok. empezando el guión. No, es No una creo locura. dirigirla también, me parece mucho y soy demasiado experto en todas las áreas. Y como podemos que es poder una decir sumatoria. más o género o algo por el estilo de la peli. Una tragicomedia. Ah, bien, qué piola. Y es dificilísimo, es muy distinto a lo que venís haciendo, ¿no? Sí, es muy distinto. Yo escribí muchas obras de teatro con un elenco, pero hace muchos años y de una manera muy informal y poco académica también. Pero bueno, a intentarlo hacerlo y después juntarme con toda la gente que tenga conocimiento para darme, averiguar, investigar y lo que sea para después poder llegar a eso. Pero tengo eso, como que de golpe di el paso de decir, bueno, a lo mejor mi próximo proyecto de escritura, más allá de los poemas que los escribo siempre porque me pasa algo y es una forma mía de digerirlo. Pero sí, estoy encarando ese proyecto. ¿Ya tenés producción, todo? No tengo todo. Un poco está ligado a que el año pasado actué en una serie Sí, y fue eso como te iba a mi preguntar. primera experiencia siendo así un personaje que está toda la serie y demás, como algo de estar desde principio a fin de un rodaje. Y como que fue como, wow. Obviamente era esto? una megaproducción No, y pero yo aparte- no, mi película, no creo que... No es una serie, por lo que vi en la foto que vos publicaste, no es una serie netamente LGBTIQ+, sino que es una serie donde vos sos un personaje, porque viste que es como que sectario, o sea, es una Sí. película, serie de temática LGBTIQ+, y ahí aparecen las trabas, los trabos, los putos, qué sé yo, Sí, y después total. una serie donde hay gente paqui, no estamos, no existimos. Y vos no, vos sos un personaje dentro de un mundillo cis, haciendo tu personaje. Sí, que mi personaje es no binario, pero total, es esto de que, bueno, es parte de un grupo bastante diverso y que es una serie de humor muy divertida, la verdad, y que para mí fue una experiencia muy genial de algo que sí deseaba mucho. Yo estudié unos años de actuación en la UNA y en un momento la frustración de justamente a la hora de transicionar y de golpe los castings y hombre, mujer, como que las búsquedas son muy desde ahí.
Y de golpe como que me rendí, porque hubo un momento en donde yo acababa de transicionar que yo mandaba las de hombre con marico y a las de mujer también mandaba con mi dende y mis fotos viejas como diciendo, bueno, lo que sea. salga. Y como casi diciendo, decídanme ustedes la identidad en el que quedo, voy para ese lado, ¿entendés? No sé, como algo así, en donde en un momento dije, che, no puedo con esto, y me calmé, siempre igual actuando en todo lo que podía y estando, y de golpe llegó esta posibilidad de con mi propia identidad ser un personaje, y eso estuvo muy genial y me abrió como muchas ganas de todo lo que es el mundo del cine, eh, y decir, bueno, sé escribir, puedo ir por ese lado un poco, sé actuar, también lo intento, pero no es tan fácil ser autogestivo como actor en cine, digamos. Más Eh, después del financiamiento del Inca y todo eso. no, por eso es como medio que no hay mucha chance, entonces es decir, bueno, ahí si estás pensando en eso te volvés un poco loco. La autogestión, nada, no sé, me parece que tiene esto también de, bueno, hacerlo, listo. Mm. Entonces, en ese sentido, en un principio la idea de escribir es algo que puedo hacerlo. Sí, sí. En esta serie estás con Mercedes Morán. Sé que había gente muy grosa. Mercedes Morán, ¿no? No, Nati Oreiro, Nati Oreiro. sí, y está también Marrale, Sí. Jorge Marrale, Luis Embroski, Paula Barrientos, Franco Quercia, Claudio Belmartínez. Qué loco, y vos ya tenías experiencia en el teatro antes. Tenía experiencia en teatro y actuando así frente a cámara, estuve en varias cosas, pero siempre, bueno, justo antes de la serie pude actuar en 2 cortos en donde hice unos personajes más protagónicos, pero después en varias series así, ese tipo de bolo que caes un día, no sabes si acaban de empezar el rodaje y lo están terminando, si hay buena onda o no, y caes un día, haces lo tuyo y te vas, que después puedes aparecer, digo, puedes aparecer un toque, pero es muy distinta la experiencia trabajando